Hola, muy buenos días. Hola. Bienvenidos a una edición más de Mi Café de los Viernes. Hoy tenemos de invitada a Josephine Vidal. Hola, Bienvenida, Josephine. gracias. Antes de que empecemos a hablar, quiero hacer una breve introducción de cómo nos conocimos. Yo no sé si tú te Sí, acuerdas de esto, pero para mí siempre fue bien especial que nos conocimos en un fun run de kilómetros de cambio a finales del año pasado, creo que fue en Vega Baja. sí, Y acuerdo. algo que para mí fue que hice como que clic contigo, es que tú sin conocerme, tú te paraste al lado mío, empezamos a correr y empezamos a hablar de kilómetros de cambio y algo que para mí fue que no voy a olvidar nunca, es como tú me diste esa motivación, porque yo te contaba, mira, yo solicité para ser embajadora, pero como que estoy asustada y tú fuiste tan bonita conmigo y me hablaste de tu experiencia y me diste todos los ánimos y yo creo que eso es súper importante que nosotras como mujeres nos apoyemos y que le demos Completamente. ese ánimo a otras mujeres cuando a veces sienten como pues que se sienten asustadas o preocupadas o tienen ese síndrome del impostor. Así que te quiero dar personalmente las gracias por ese día porque fue de verdad que me ayudaste muchísimo, me ayudaste a correr esas 10 millas con mucha más motivación. Así que muchas gracias por eso. Pues Me alegro, qué bueno. Josephine, te quiero pues, dar la oportunidad de que te presentes y nos cuentes un poquito de quién es Josephine. Claro. Pues mi nombre es Josephine Vidal, soy puertorriqueña, pero como pues siempre digo, también soy ciudadana del mundo. He vivido ya en sobre 4 continentes, pues he vivido en Estados Unidos, en Australia, en Singapur, en Panamá, por diferentes razones de vida que podemos luego poco a poco ir hablando. Y también soy amante del baile, bailé ballet clásico por muchos años en mi vida. Adoro la historia y por eso dentro de eso de la historia pues empecé a todo lo que es el mundo de la lectura. Eh, y pues tener la oportunidad de vivir en diferentes países, pues lo primero que yo hacía para poder conocer gente era entrar en un club de lectura. Fue algo que yo aprendí. El concepto de club de lecturas no es algo tan común, por ejemplo, en la cultura latinoamericana, pero sí en la cultura inglesa. Y fue algo que yo aprendí aquí en Puerto Rico a través de un grupo internacional. Una amiga de Estados Unidos me dijo, ¿por qué no pertenece a un club de lectura? Y era yo era la única puertorriqueña y era en Puerto Rico. Esto fue hace muchos años atrás. Y después de ahí, cuando me di cuenta, yo dije, bueno, debe haber en todos estos países que entraba, y sí, habían. Eso, Y, eso, ajá, eso fue algo que a mí me emocionó mucho también recientemente porque no lo sabía. Yo cuando un día que estuve mirando la página veo que tienes también una página donde haces reseñas sí. del libro y yo cuando veo que me empiezan a hacer following y pero yo la conozco a ella y cuando yo veo, no, pero es que también tienen otra página de De running, correr. de Sí, Traveler Runner. Y yo dije, pues es Josephine. Y yo decía o sea, me encantó porque yo decía, muchas veces a mí me encanta correr, a mí me encanta leer y como que yo decía, ¿cómo yo puedo combinar estas dos cosas y hablar sobre esto? Y créeme que cuando yo vi que tú estabas en la misma línea, yo dije, no, pero es que hay más así como yo por ahí que le gusta el deporte y que le gusta también la lectura. Así que eso fue otra cosa y ahorita quiero que me hables de esas reseñas que tú haces. claro. Sí, yo le empecé esa página cuando vivía en Panamá, que ahí yo entré, durante la pandemia, entré a muchos clubes de lectura virtuales y éramos mucha gente, toda Latinoamérica, y todo el mundo tenía esta página de correr, mira, ya mezclé de página de lectura y yo dije, bueno, voy a empezar a crear una para que me identifiquen. Y esto era antes de crear la de correr. En ese momento tenía una página de fitness Ok. general, porque cuando viví en Singapur, yo me certifiqué como instructora de Zumba. Entonces, Ah, como expliqué, pues siempre el baile ha estado toda mi vida,
pero yo estudié Administración de Servicios de Salud en Estados Unidos y he trabajado en hospitales siempre. Ahora trabajo con una compañía de tecnología de farmacia, pero siempre estuve en ese mundo de hospitales. Pero el baile siempre fue como mi hobby, puedes decirlo, en verdad mi pasión por El baile. mucho tiempo, el baile, sí. Pero el baile, cierta forma, siempre fue entrelazado con el mundo de ejercicio, porque cuando yo bailaba ballet clásico, me decían para fortalecimiento y para estas cosas, vete al gimnasio. Y de ahí, pues claro, yendo al gimnasio, pues encontré todos estos diferentes mundos de spinning, correr y cosas así. Y cuando entonces cuando llegué a Singapur, ahí yo empecé a ver todas estas carreras y dije, ¿por qué no empiezo? Empecé a correr y poco a poco empecé a entrar a 5K, mi 10K, por ejemplo, jamás se me olvida, fue un 10K de Star Wars en ¡Ay, Singapur. qué emoción! Buenísimo. Y a mí me encanta la ciencia ficción. Eso era algo que me encantaba. Y pues estuve en ese mundo de running, pude entrar, sea en diferentes países. Hice mi primer medio maratón en Australia, cuando vivía en Australia, y que fue espectacular. Y de ahí pues seguí, yo siempre digo, aunque no creas, el running y el leer tienen muchas cosas en común, porque en el correr, si lo ves de esa forma, tú puedes explorar esa ciudad o ese pueblo o donde sea que estás y vas a ver cosas diferentes. Y también estás en ti. Tú estás Ah, sola, a veces la mayoría del tiempo corres sola, o sea, con una persona y pues pensando en tus pensamientos, estás en tus pensamientos, explorando esa mente. Muchas veces estás creas tu oyendo propia podcasts. historia. Tú Sí, creas tu propia historia en la completamente. cabeza. Sí. Y estaba viendo podcasts o a veces hasta un mismo libro, si quieres. Por ejemplo, hay personas que les gusta hacer eso. Y, y pienso que en el leer también igual estás creando, o sea, estás leyendo una historia, pero a la misma vez estás descubriendo cosas nuevas. Y eso pues es algo que yo siempre digo que las dos tienen un poquito en común. Sí, se relacionan y el crear la disciplina también de enfocarte para ambas cosas, de verdad que Exacto. yo también encuentro también la coincidencia como tú mencionas. Regresando a la lectura, Ajá. en todos estos años que has mencionado, que has viajado, ¿qué lugar ha ocupado la lectura para ti durante todos estos años? ¿Cómo lo incorporas en tu rutina, en tu vida? Sí, pues para mí a mí siempre me ha gustado la lectura, pero antes era como algo, ay, tengo que leer para algo de estudiar. Yo sí tuve la oportunidad de estudiar en Estados Unidos y ahí tuve muchos maestros que escribían sus propios libros. Y eso para mí fue bien interesante. Por ejemplo, no sé si saben Wicked, la La famosa obra película. musical, sí, pues el escritor estudió en Tufts, la universidad que yo fui. El escritor del libro, que Wow. después terminó siendo musical y película. Y yo me recuerdo que habían cursos sobre él y también de otros tipos de escritores que habían. Y eso pues siempre como que empecé a leer ya para mi placer, para conocer más. Y eso empezó y a mí me gusta mucho lo que le llaman historical fiction, que es como que tratar de hacer una historia, aunque no sea ficticia, pero dentro del mundo histórico, de la historia sea de Puerto Rico, de Estados Unidos, de Europa, etcétera. Y pues la lectura para mí pues me ha ayudado a no solamente pues descubrir cosas nuevas, pero aprender. Cuando empecé a mudarme a muchos de estos países, a leer la literatura de esos países, aprendí bien de sus escritores, de la cultura, de su historia y también, ¿sabes? Algo que yo pienso que no te limita a solamente ciertas cosas. Por ejemplo, nosotros pues leemos, o sea, historia de Puerto Rico o mucha literatura a lo mejor en español, pero cuando tú vas, por ejemplo, a estos países que yo empecé a descubrir la cultura asiática muchísimo en Singapur, escritores, y no solamente la cultura asiática que todo el mundo piensa, que es con el K-pop y todo este mundo, no, hay historia
por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial. Uno de mis Sí. libros favoritos que recomiendo se llama Pachinko, por ejemplo, ¿Cómo se que llama? ahora Pachinko, Pachinko. Pachinko. Hay de casualidad una serie ya y es sobre cómo los coreanos, cuando Japón invadió Corea, los coreanos, muchos de ellos se tuvieron que mudar a Japón y son muchas generaciones como ellos fueron ciudadanos de segunda clase en Japón. Y eso es historia que nosotros no aprendemos, a menos que te vayas bien específico. Y me pasó en Australia igual y en Panamá. En Panamá aprendí un mundo de literatura, no solamente panameña, pero latinoamericana, que nosotros nos vemos. Pues nosotros aprendemos lo típico, Gabriel García Méndez, Isabel Allende, pero no aprendemos de literatura bien detallada, más De cada local, país. exactamente. Y eso me ayudó a conocer esos países y a conocer otro punto de vista. Sí, Que sí. yo coincido. Yo leía, lo primero que comencé a leer fue mucho autoayuda y desarrollo personal, pero empecé a darle la oportunidad a novelas históricas también, y me gustó mucho eso que tú dices, que tú es una forma de tú aprender y crear curiosidad de esas cosas que han Ujú. pasado en el mundo. O sea, cuando mencionaste la Segunda Guerra Mundial, y pues sí, como tú dices, lo más famoso acá es Isabel Allende, ese tipo de novelas, pues en las novelas que hemos estado leyendo em, recientemente en el book club, que son de Isabel, ella habla mucho de la Guerra Civil de Chile y de la Segunda Guerra Mundial. Y te voy a Exacto. ser honesta, o sea, yo decía, ¿dónde yo he estado todo este tiempo? Porque yo sí he escuchado de lejos la Segunda Guerra Mundial y cosas que han pasado. Y yo dije, no, me creó curiosidad a tal punto que viajé a España hace como 2 semanas, y mira, lo que me compré en una Qué librería ya, bueno. un libro de la Segunda Guerra Mundial, porque Sí, realmente quiero eh, entender, y así como mencionaste lo de Japón. Qué bonito, o sea, es muy bonito lo que haces, de que en cada país que vas intentas leer sobre, como que profundizar en tu conocimiento a través de la literatura. Me parece sí, una forma excelente, y no quedarte superficial y ir solamente a los lugares turísticos, pero saber cómo nacieron y por qué se crearon. Yo creo que eso es súper importante. Y mencionaste que empezaste en los clubes de lectura, que también en sí. los sitios que viajabas, entrabas a los clubes de lectura. Quiero preguntarte, porque bueno, está el tema del idioma, no sé si no tuviste nunca problemas No, con el idioma, eran en pero inglés. esa es romper el hielo, el lanzarte, Sí. y cómo qué ves diferente en cada uno de esos clubes, qué tú ves en Sí. común y diferente. Bueno, lo importante de lo que me gustó mucho del concepto de club de lectura es la unión de personas de diferentes países que están igual que tú. Están como que soy nueva aquí, no conozco a nadie y como que quiero, además de hacer amigas o amigos, pero me encanta la lectura. Entonces, y también romper tu ciclo de lectura, de que, por ejemplo, en la mayoría de los clubes de lectura que yo estaba, no eran de temas. Era, por ejemplo, yo tengo un club de lectura ahora mismo aquí en Puerto Rico, que la mayoría de las personas no son de Puerto Rico. Es el mismo club de lectura que fue mi primer club de lectura antes de mudarme a Singapur. Y ellos tratan de buscar un libro por género, sea un libro de autoayuda, un libro de ciencia ficción, uno de novela histórica, uno de biografía, para de esa forma lo que tú nunca vas a comprar o lo que tú nunca te interesó, te obliga y tú dices, espérate, esto me encanta. Yo nunca había leído una biografía o nunca había leído un libro de ciencia ficción o algo así y me interesa o me gustó ese escritor. Pero lo lindo del club de lectura en todos estos países que he ido es que todo el mundo va con esa mente abierta, completamente abierta, a aprender, a aceptar las críticas, porque hay personas que van, no me gustó el libro, así, no me gustó.
o me encantó el libro por tal razón. A veces crea discusiones políticas, discusiones, y a veces tiene gente, desde, por ejemplo, en el club de libro que yo estaba en Australia, yo vivía en Canberra, que era la capital, había mujeres diplomáticas de todos los países del mundo, y habían mujeres de Arabia Saudita, de las Islas Solomón, de Colombia, de Venezuela, de todas partes. Entonces, si el libro pues traía un tema que a lo mejor era controversial, pues tú vas a tener unos puntos de vista de por religión, cultura y todo, y tienes que respetar. Y igual que tú quieres que te respeten a ti, pero te abre la Sí, mente a ver cosas y lo otro lindo es que la gente empieza a contar historias personales. ay, Como sí. yo digo, es como un psicólogo grupal, Es una la gente comunidad, como una comunidad. es una comunidad, así yo lo veo, eh, que al final del camino es como si el libro está de excusa para crear una conversación. Que nosotros, Completamente. yo lo veo así, nosotros como seres humanos necesitamos esa oportunidad de hablar, de conversar y el tener un tema y que eso te lo dé un libro y a la vez tú aprendas, para mí eso ha sido una de las cosas más extraordinarias que yo Que lo es. he conocido a través de la lectura. Y por eso es que a cada persona que veo, sobre todo a mujeres que a lo mejor pues tal vez las he visto que están un poco deprimidas o que se sienten solas, yo digo, trato siempre de fomentar este tema de la lectura porque uno, aprenden y dos, el que pertenezcan a un club de lectura les da la oportunidad de tener un espacio, como tú dices, se Sí. fomentan conversaciones y yo Ujú. creo que hay algo, yo siempre que leo un libro, casi siempre, o identifico algo mío o de alguien que conozco, entonces, Completamente, a mí me pasa o igual. alguien que conozco, es inconsciente, pero tú le Sí, pones como que nombre al personaje o a la situación sí. y a lo mejor no es lo mismo. Una vez escuché fue un audiobook. Y el autor decía, ahora no me acuerdo el nombre, pero es un autor español, eh, Borjas o Borges, bueno, después te cuento Ujú. el nombre, pero él dice en su introducción que no necesariamente él escribió el libro utilizando o teniendo en mente cómo la persona lo recibe, porque la persona lo recibe dependiendo cómo están sus circunstancias, su situación Completamente. emocional, que él simplemente escribe el libro, pero cada persona le va a dar la interpretación de acuerdo a su marco y a sus condiciones. Y yo Sí, también lo veo igual, porque hay libros tal vez de autoayuda que tú los lees y tú dices, no, te pasan, pero, por ejemplo, leí a principios de este año el nuevo de Mel Robbins, The Let Them quiero Theory, leerlo. mejor libro que he leído recientemente. Cada capítulo yo siento que puede ser hasta un manual, una guía de terapia, de Es terapia, que es así. una guía de terapia. Las historias que yo escuché también, a veces cuando yo estuve en Singapur y en Australia fue presencial, ya en Panamá, porque llegó la pandemia, todos fueron virtuales. Y los virtuales fueron bien interesantes porque pudimos invitar a autores. Por Ay, ejemplo, qué a mi hija, bueno. autores famosos y todo. Por ejemplo, a mí jamás se me olvida uno que era un escritor mexicano que escribió Amores Perros y todo. Y Wow. entonces nosotros lo que hicimos fue, tuvimos uno a nosotros para poder hablar entre nosotros y después estuvimos con el autor y tuvimos varios coautores para ellos, diferentes autores latinoamericanos y pudimos ver en su momento la situación, por qué escribieron el libro, qué fue su inspiración y eso fue bien, bien interesante. Pero igual, como digo, también, si era un libro, por ejemplo, que tenía algo, por ejemplo, un libro que nosotros leímos, los nombres a veces no se me olvida, pero por ejemplo, era un libro colombiano que hablaba mucho, que estaba, todo su alrededor era en la época sobre los secuestros y todo este problema del narcotráfico. Y Ajá. habían personas colombianas contando sus experiencias personales, de cómo familiares fueron secuestrados, todo. Entonces uno de momento ahí se da cuenta que uno vive en otro mundo,
De verdad que Igual, sí. por ejemplo, cuando yo vivía en Singapur, yo tenía un club de libros que era internacional. Y entonces, pero yo se lo conté, había un grupo de puertorriqueñas en Singapur que trabajaban mucho con compañías de farmacéuticas y yo dije, ¿por qué no hacemos un club de libros? Y empezamos un club de libros, pero ahí sí tuvimos un tema, tenía que ser autores puertorriqueños nada más. Ok, Fue bien interesante para conseguir los libros en Singapur porque no había y ok, pedir en Amazon era diferente. Si había alguien que viajaba a Puerto Rico, nos traía los muy libros bien. y éramos pocas, éramos de entre 10 a 12 dependiendo si alguna se iba o no. Pero fue bien interesante porque exploramos todo tipo de literatura puertorriqueña y muchas hablaron de experiencias de sus familiares, de Wow. situaciones, cosas que tú no sabías de esa persona que a lo mejor la conocías por años. Ujú. Y eso también abre puertas a hablar más del día al día. A veces yo pienso que todo el mundo está hablando del día al día en cosas como, ay, sí, fuiste al concierto, esto, lo otro, Superficiales, cosas más superficiales. superficiales. Sí, Pero sí, aquí uno va deep, como sí. dice. Te toca fibra. ¿Cuánto es tu récord? ¿Cuántos libros tienes ya leídos y cuántos libros tienes? Ay, Dios mío. Bueno, tristemente he tenido que muchas veces donar mis libros porque no me los podía llevar. Literalmente Ay, nosotros nos mudábamos con 4 maletas, nos mudábamos y pues no, pues, los libros pesan. Y entonces pues sí. yo aprendí a leer mucho en Kindle o los regalaba, excepto si eran Ok. libros firmados, pero yo fácilmente he leído sobre 300 libros o más Sí. en esto de mi vida de diferentes Temas, temas y tópicos, cosas. idiomas. Hay libros que volví a leer que yo sé que había leído, yo que había leído en universidad o había leído en high school. Por ejemplo, Wuthering Heights, ese es uno de mis libros favoritos que yo he leído fácilmente como 5 veces. Y ese, Y cuál es ese libro? ¿Cuál es ese libro que pienso, ¿no? Que a lo mejor tienes uno que aunque tengas que donar muchos y todo lo demás, a lo mejor tienes uno que tiene guardadito por ahí porque es tu libro especial. Pues yo soy bien fan esto suena bien cliché, pero de Jane Austen y soy bien fan del Pride and Prejudice, Emily Bront, como está explicando Wuthering Heights, Great Gatsby, que es de F. Scott Fitzgerald. O sea, esos libros clásicos todavía los tengo por ahí y yo los amo porque me los sé puedo ver hasta la película, puedo ver hasta la serie y todavía quiero volver al libro Te causa la misma y, emoción y y sentimiento. todo. En libros en español, por ejemplo, tengo varios. Por ejemplo, me gustó mucho la de la Casa de la Laguna de Rosario Ferré. Ok. Ese es uno que me encantó porque habla mucho y cosas parecidas que pasaron a mi familia. Yo vengo de una familia de inmigrantes españoles de parte de mi papá y de inmigrantes italianos de parte de mi mamá. Entonces, y como que hay muchas cosas que son parecidas a mi familia. Te Eh, identificas lo que acabamos de hablar, o sea, te pudiste identificarte en los libros. Pero sí, el amor en tiempos del cólera me fascina, o sea, todo lo que sea de Gabriel García después Márquez. te voy a pedir voy a empezar a hacer un inventario de listas de recomendaciones. Te voy a pedir una listita de recomendación. Sí, no, y me gusta mucho la literatura de antes, voy a ser bien honesta. Yo soy bien, en esa época, esos escritores que son como de los años 20, 30, Ernest Hemingway, soy muy fan de ellos. Esos libros para mí puedo volver a leerlos, son clásicos, pero ahora estoy explorando muchísimo, gracias a los clubes de libros, todas estas nuevas escritores de diferentes países del mundo. Pero de verdad que es bien difícil decir un libro, porque hasta ciencia ficción. Cuando yo era más joven, yo leía todo de Dune, Lord of the Rings. Yo- nunca fui fan de Harry Potter. No, no, nunca los leí completo, pero sí me gustaba mucho la ciencia ficción. Eso fue algo, pero es como que me gusta, y hay libros eso sí, me han impactado, porque el Pachinko, por ejemplo, es un libro que siempre me ha impactado. Eh,
hay un libro que yo siempre, por ejemplo, recomiendo, se llama In the Garden of the Beasts, que es antes de la Segunda Guerra Mundial y es del embajador de Estados Unidos viviendo en Alemania. Wow. Entonces, como cuando tú empiezas a ver el mundo cambiando y como que, y tú no sabes, y claro, ahí tú no sabes de que, sabes que esta gente es como, no están haciendo cosas correctas, pero tú no vas a predecir de que van a tener en un futuro campos de concentración y Claro, cosas tú siempre es, es, es poco probable creer que algo tan horrible, horribles, quien sea exacto. capaz de hacerlo, o sea, me Entonces tú te imagino. pones a preguntar, yo Ajá, haría uno empieza a preguntarse todas esas cosas en que uno está en el lado correcto de la historia o en cosas ajá. así, ¿no? Eso es lo bueno de los libros a veces te hacen también cuestionarte, ver otros puntos de vista psicológicos, eh, de qué yo haría, cosas así. eh, De, y de verdad que los libros te hacen viajar en el tiempo y viajar sin tener que moverte de donde estás. Yo creo que vuelvo, o sea, esa es la magia de los libros. sí, Entonces, fin, voy a cambiar un poquito de tema porque quiero hablarte de ti en tu rol de mamá. Eres mamá de mellizos. sí. Me contaste pues que uno de ellos tiene autismo severo y pues yo quisiera preguntarte, ¿verdad? ¿Cómo, primero tu experiencia, ¿no? Como mamá y cómo tú has logrado poder combinar todos estos roles, mamá, esposa, profesional, y aún así mantenerte activa, porque eso es bien difícil. Sí, El poder también tú sacar ese tiempo para ti, que es muchas veces lo que las mujeres a veces nos metemos en la cabeza, como que estoy ocupada, no tengo tiempo. ¿Cómo tú lo haces? Y qué para ti es, qué representa tanto el mantenerte leyendo y mantenerte activa físicamente? pues bueno, no voy a decir que es fácil. Es difícil. Hay días que uno dice, ay, mira, lo puedo hacer todo fabulosamente, y hay días que una cosita es como mover montaña. Entonces, lo que yo digo, mira, lo de mi nene, pues fue algo que de cierta forma hasta me hizo mudarme de diferentes países, por eso regresé a Puerto Rico. Cuando estábamos en Australia, ahí él empezó a tener síntomas, ya nos mudamos a Panamá, en Panamá no había mucho servicio de educación especial, nos mudamos para acá. Y claro, eso, el empezar es bien cuesta arriba porque uno dice, bueno, pues tú tratas de darle todo ese amor a ese niño. Yo también tengo mi nena que también ahora empieza en tercer grado, hay que estudiar con ella, todas esas cosas, tengo que trabajar. Pero uno pues dice poco a poco, gracias a Dios tengo una pareja, mi esposo que ayuda muchísimo y todo eso, pero también una cosa que yo aprendí, y esto lo aprendí más cuando yo vivía en Asia, uno tiene que dar tiempo para uno. Nosotros, yo pienso que siendo mamás latinas, puertorriqueñas, queremos ser la, las fuertes, las que hacemos todo, y hay que saber cuándo pedir ayuda, hay que saber decir que no. No, pues yo tuve una mamá que hacía todo, que era mamá poderosa, que hacía todo, que estaba en todo, pero existe el desgaste emocional, desgaste físico, y no, nosotras tenemos que aprender a decir que no, a poder tener tiempo para uno. Y también pensar que, por ejemplo, mira, este es mi tiempo. Y también crear esos hábitos que, aunque no creas, son ejemplos también para nuestros hijos. Yo quiero que mi hija lea. Mi hijo no puede leer, pero por lo menos mi hija quiero que lea. Y eso es algo que desde allá, ya le estoy comprando libritos, algo que no fue inculcado en mí tanto cuando yo era. Entonces me costó leer. A mí me costaba leer un libro. Era fuerte, lo veía como tedioso, y quiero enseñarle eso a mi hija. So, de cierta forma, yo misma trato de ponerme como mi schedule de correr que me da mi coach de running plan. Bueno, hoy vas a hacer 4 millas. Pues lo mismo lo hago con los libros.
si sea leer 10 páginas, 5 páginas, dependiendo de la, si es un libro bien cargado mentalmente, ponerme un itinerario y pensar, mira, todo ese tiempo que uno está en el celular, a veces mirando cosas, antes que hubiera el celular, pues estar viendo televisión, pues hay que desahogarse. A mí me encantan las películas, me encanta la serie, pero hay que también tener tiempo para la mente. Y yo, por ejemplo, eso se lo aprecio a mi bisabuela, que en paz descanse. Mi bisabuela, ya hasta cuando no podía leer, ella oía audiolibros de todo tipo, hasta Wow. los 104 años. Y esa disciplina, y me di cuenta que eso fue lo que le hizo tener una mente nueva. Ella, aunque no pudiera escuchar bien o no pudiera hasta ver bien, La pero mantuvo activa, la la mantuvo mantuvo activa. Y claro, activa. ya ella con los audiolibros, pues bien alto, lo escuchaba, pero la mantenía activa y sabía de lo que estaba pasando en el mundo, hablaba. Pero yo me daba cuenta con familiares míos que no leían o que nada más veían televisión, pues se convertían como, era la mente, es un músculo. Sí, Y sí. entonces no estaba, no empezaban, pues no funcionaba igual. Incluso Y los temas para ellos, personas adultas ah, que tal vez no salen tanto de la casa, los temas se vuelven los mismos porque no conocen nada más y es lo mismo que hablábamos, eso le da la oportunidad también de hacer otras cosas sin tener que salir del lugar. exacto. ¿Y, Pensarlo así, como ejercicio, como un ejercicio mental, poco a poco. y qué recomendación tú le darías a una mujer que, ¿verdad? De lo que estamos hablando. ¿Cómo empezar? Si hoy día tiene ese conflicto, si hoy día tiene el conflicto de tengo demasiadas cosas en mi plato, no sé cómo empezar. Pues yo pensaría, mira, ¿sabes qué? Vamos a empezar con audiolibro, ya que nosotros yo pienso que nosotros como mujeres latinas oímos mucha música y estamos mucho en el carro. Empieza con audiolibro. Empieza con audiolibro y de momento te vas, mira, a veces yo estoy en el estacionamiento de mi carro escuchando lo próximo que va a pasar en el audiolibro y antes de ponerme los audífonos de nuevo y a veces no me da tiempo a mí para leer físicamente un libro. Empieza con un audiolibro para que empieces a escuchar otras cosas que fuera de la radio o música y o por ejemplo, si haces algún tipo de ejercicio, ponte un audiolibro también. Yo sé que son muchas cosas a la vez, pero empieza por ahí. Si te De a empieza a poquito, gustar, de a poquito, ¿ah? unos De a minutitos. poquito a poquito. Y si te empieza a gustar, pues poco a poco puedes ir a más hacia un libro, al libro físico y todas esas cosas. Pero y como yo digo, póntelo como si fuera una rutina de ejercicio, una cantidad de tiempo, un capítulo al día o a la semana, como tú quieras, pero poco a poco, y eso te va a ayudar un montón, como yo digo, descubrir cosas que a lo mejor no el día al día que estamos haciendo, cosas de otros mundos, otras culturas, y hasta de la misma cultura puertorriqueña. Yo he aprendido tanto de la historia de Puerto Rico y de política y de otras cosas a través de los libros, más que en las noticias y más que en ningún sitio. Y eso me ayuda de momento, espérate, ay, pues porque no voy a tal museo o no voy al Viejo San Juan a ver esto que explicaba el libro. Y te Te das ayuda la a oportunidad de explorar las cosas para tener tu propia perspectiva, no la que sale en las noticias, no la que nos quieren contar. Ahora sí, que mencionas ajá. que has leído mucho de Puerto Rico, algo que también me estuvo curioso y volviendo al running, es que tú estás haciendo, tú quieres correr en todos los pueblos de Puerto Rico. Sí. ¿Cuánto llevan? Llevo 26 pueblos, 26. 26. Ay, Sí. Dios mío. ¿Y Y cuántos tienes planificado antes de que acabe el año? bueno, este año creo tengo 4 más. Tengo 4 más. Voy a correr en Ay Bonito, en Humacao. Eh, ¿Dónde más? Estaba pensando hay una en Yabucoa que está interesada, pero porque tengo el maratón de Nueva York en noviembre, pues tengo que estar un poquito más conservadora antes y después me voy a apuntar en todos los que pueda y seguir. Y pienso que correr es el mejor turismo interno. Puede descubrir, hace poco hice, por ejemplo, el 15K del Jíbaro, que fue en Morovis, y me encantó. Ves la gente del pueblo y ves áreas que normalmente hasta ni como turista vas a ir,
porque vas a estar en áreas de la montaña. Y pienso, y eso no solamente en Puerto Rico, en cualquier sitio, si corres o caminas, no tienes que correr. La mejor forma de descubrir un país es yendo por sus calles. Ahí vas a encontrar cositas diferentes y es algo, Y es una y a veces actividad hasta, ajá, familiar, es hasta una actividad familiar. O sea, esto puede completamente. ser un evento. Tú, Sí, a lo mejor tu familia no lo tiene que correr, pero el viajecito se lo pueden dar, que te echen porras, que griten y después se van a chinchorrear por el área. ¿Sabes? Así que completamente. yo se los recomiendo. Esta idea de Josephine de ir por los pueblos de Puerto Rico, lo recomiendo como un reto para todo el mundo, para darse la Sí. oportunidad también de un paseo, porque a veces uno se queda, ¿y qué voy a hacer este fin de semana? Y como que no se le ocurre nada, y ya tener un paseo para la isla porque vas a correr. Mira, a mí Y me gusta. muchas de las carreras son en durante fiestas patronales o son, por ejemplo, yo hice un viaje para hacer el 5K paradisíaco en Lajas. Literalmente planifiqué el fin de semana, me llevé a mi esposo, mis nenes, tuvimos un Airbnb y planificamos el fin de semana alrededor de eso. La Hay excusa dos en perfecta, Vieques. la excusa perfecta. y A mí me encanta cuando me dicen que hay algo en Isabela, Rincón o Aguadilla. Ese es lo mejor. a mí me encanta esa Obligado área. un fin de semana por allá. ¿Cuál, Sí. cuál ha sido tu carrera que tú dices, la que más te gustó porque fue la más memorable y la que, ay Dios mío, no la voy a volver a hacer? Bueno, aquí en Puerto Rico, te voy a decir la carrera que más me impactó. Está ahí con San Blas y la del Jíbaro. Son dos carreras que fueron emocionantes, difíciles, las dos, sumamente difíciles, pero el pueblo está motivándote, la gente. Entonces, como lo que yo de verdad le llamo una carrera de pueblo de verdad puertorriqueña, sientes ese calor de aquí, esa que que para mí ha sido fuerte. Por ejemplo, la de el 10K de tu abajo, el Abraham Rosa, fue bien duro para mí. El calor, como que no sé, el área como que tampoco no fue tan, pero Ay, esa fue bien dura. Y sí. yo creo que es la época del año y todo. Pero mira, toda su carrera, igual que lo que yo digo, los países y hasta los libros, tienen su cosita buena y su cosita mala. Todas, todas, todas. Hay carreras, Puerto Rico tiene muchas cuestas. So, hay carreras bien duras aquí. So, por ejemplo, el Paradisiaco fue espectacular, pero tiene una muralla de cuesta que tú dices, ay, Dios mío, pero es bien chévere y cada carrera tiene su... Pero hay muchas que quiero hacer, pues mucho un montón. Aquí hacen de tema y cosas así, pero Ahora en Navidad hay varias. sí, Está que son súper chulas para hacer con la familia. El Turkey Run para mí ya va a ser, sí, eso ay, es ya chulísimo. casi tradición para hacerla en familia. Y hay varias en el Escape, que es en diciembre, que es en Sí, Cagua. Esa que al final te dan hasta sopao a las 7 de la mañana, eso está espectacular, o sea, que tú termines una carrera con asopao es bello. Y la del puente, pues, que es como que ay, también de sí, las más sí. importantes acá, Lola No, y Chávez. también hay carreras pequeñitas que no nombran mucho. Por ejemplo, una carrera que a mí me gustó mucho fue la de Sidra, se llama la Carrera Santa, y todos los Viernes Santos. ¿De Y es una verdad? carrera como desconocida, y yo fui así al garete y me encantó. Hay carreras, hay de todo, y hasta las carreras que menos piensas son las más que dan premios. Por ejemplo, y por categoría, porque no va tanta gente, pues tienes a lo mejor oportunidad de ganar y cosas Y así. ahora a veces pensamos, esto me da gracia, porque a veces cuando pasamos de range, que si de 40 dice, fui la tercera en mi categoría. Pues claro, porque mientras, ¿verdad? Más avanzaditas de edad estamos, hay menos personas corriendo, Pero más sí, oportunidad tenemos. una Así que oportunidad.
Yo opino ya eso, ¿qué categoría? Ya en mi categoría tengo más beneficios, digo, más Exacto. ventaja. Más Sí, no, y oportunidades. depende. Yo, por ejemplo, yo estuve en una de Naranjito, que fue en el puente, que fue espectacular el año pasado, en el puente atirantado. De verdad que la recomiendo este año de nuevo, es en septiembre. Ay, Y pronto. es pronto, septiembre 7 creo que la voy a hacer de nuevo. Y yo llegué ahí primero en mi categoría, pero era porque estaba lleno de gente joven. Y yo, gracias a Dios, sí Pues, pude. eh, pero eso pero está bien, porque quiere decir, digo, ojalá hay más personas de nuestra edad se ejercitaran, porque eso, sí, de verdad que eh, fuera de ujú, vacilón, ¿no? En estos días yo he tenido que ir al hospital y a varias citas médicas porque me lastimé. Y realmente es bien triste. El hospital está lleno, lleno de personas que casi no se pueden mover. Que, exacto. que honestamente yo reflexionaba todo el tiempo, todo el rato que estuve, los otros tuve que ir al centro médico y yo dije, wow, de verdad que es bien triste. Y te digo, hacer ejercicio hace la diferencia. Yo he trabajado en el mundo de hospitales toda mi vida. Y yo vi, por ejemplo, en el caso de mi mamá que falleció de cáncer, mi mamá nunca hizo ejercicio, no hizo nada y de verdad cómo el cáncer se la comió. En el caso de mi papá, por ejemplo, mi papá, después de 40 años de no hacer ejercicio, él empezó a correr. Y él ahora corre 5K conmigo y con mi hermano. Y él es como si hubiera al revés, se lo hubiera quitado 20 años de vida. Se ve espectacular. Qué Es bueno. conmigo al principio él iba lentito y ahora es, ¿cuánto tiempo hice? ¿Cuánto tiempo? Es así obsesionado y yo, ay, lo perdimos. Qué emoción. Y yo creo que eso Sí, es un mensaje que me gustaría que compartiéramos, porque a veces con lo que hablábamos ahorita del tiempo, ¿no? Que no tengo tiempo, pero reflexionando esto de no tienes, no tienes tiempo tal vez de separar unos 20 minutos, 30 minutos, 40 exacto, minutos diariamente, pero estar semanalmente en citas médicas, completamente. esperando en una sala de emergencia, Ujú, dependiendo de otras personas que te sean, ¿verdad? Porque a veces eso también pasa, pierdes muchas veces exacto, tu independencia. Y como reflexionaba yo ese día, lo comparto ahora. O sea, yo creo que es mejor hacer ese sacrificio de separar unos minutos al día, ujú, aquí sí sea caminar, hacer una exacto. caminata, 1 milla, 2 millas, diaria por la Mira, calle. ahora hay tanto pilates, tai chi, si no tienes mucha, por ejemplo, no quieres alto impacto, eh, hay de todo tipo y es bien importante porque, por ejemplo, yo también, además de correr, hago pesas porque mi nene tiene casi 9 años, pesa 70 libras y yo tengo que ser fuerte para él. Él es no verbal, él puede salir corriendo y yo tengo que ser fuerte y yo también yo quiero durar muchos años porque, mira, yo no sé lo que va a pasar cuando, o sea, yo tengo que tener un plan y quiero durar lo más posible porque yo sé que él me va a necesitar. Y también quiero crearle a mi hija ese ejemplo. Ella sabe cuando yo me pongo las tenis y voy a correr, ella no es, ya no es como que, ella nunca me dice, ay, no, no vaya. Al revés, es como que, ay, mamá, yo quiero también, yo quiero correr como tú. Eh, ella me ve haciendo ejercicio aquí de pesa, ella quiere hacerlo igual y yo misma le estoy enseñando porque ella empezó a jugar baloncesto, so ahora ella está haciendo unos ejercicios para fortalecerse. Y yo sé que como mamá es bien difícil y sé que a veces está los niños llorando. Y mire, lo que también digo, paren de mirar Instagram, ver cuerpos perfectos, esto, lo otro, no vean eso. Yo No, sé que es difícil, pues yo soy la primera que caigo en ese hueco, pero no miren eso. De verdad, la realidad es duro. Yo todavía tengo flacidez por mi embarazo de gemelo, todavía, pero al revés, mira, hagan lo que puedan, pero es para tu beneficio, para el futuro. Si tú haces lo que sea por tus hijos, pues el tú ser saludable va a ayudar a tus hijos, va a ayudar a tus hijos para que ellos te tengan en la vida. Y lo de leer, piénsalo igual, es como el ejercicio mental. Es como y lo mismo. Tú vas al gimnasio para ser fuerte, el leer es ese ejercicio mental.
y te ayuda muchísimo para también estar más clara. Mira, y ahora hay tantas enfermedades como demencia, Alzheimer's, todo eso. Y aunque, y también que trabajo igual en el mundo de farmacia y todas esas cosas, no yo sé que mucha gente pues quiere resolverlo con una pastilla y cosas así, pero no, hay muchas de esas, igual que todo, que sea medicina, pues todo, muchas cosas tienen efectos secundarios y todo. Y entre Sí. más saludable esté ese cuerpo, la mente también, pues mejor vamos a poder, si de momento pasa, esperemos que no, algo fuerte, pues nuestro cuerpo va a poder aguantarlo más. Podrá resistir. Y la Sí, alimentación, eso también es clave. completa. La- Pues la- eso es súper ni clave, hablar, o sea, para mí súper son clave. tres cosas importantes. Ejercitar tu mente y la lectura es para mí la mejor recomendación y lo que Sí, se consume. eh, Coincido contigo, el cambiar, yo creo que ese es lo más rápido porque no tienes ni que hacer, no te cambia nada, es simplemente que cuando te montes en el carro cambies lo que estás consumiendo, lo exactamente. modifiques por contenido constructivo, un libro, un podcast de temas que te Ujú. interesen, moverte, hacer ejercicio, caminar. Ahora mismo hay muchos lugares que están haciendo este eventos gratis. Yoga, el Museo Sí, de Arte tiene yoga una vez al mes gratis, y múltiples muchos movimientos municipios tienen. están haciendo o caminatas, llegamos Ujú. al día y nos juntamos y corremos. Y la Sí, alimentación también es clave. Hay muchas condiciones que te ponen de dependencia a una pastilla, pero si tú cambias la manera de alimentarte, tú ves resultados también. exacto, Ves resultados y completamente. hasta en tu ánimo, ves cambio. Josephine, quiero, ya casi estamos terminando, pero quiero que me hables de tu página, tus dos páginas, de, Sí, ¿cómo se llama la de lectura? la de Boricua Bookshelf, y la otra es de Traveler Runner 01, pues los dos, pues el de lectura, lo que pongo son libros que he leído, pongo como una cita que me haya impactado ahora le estoy poniendo más una reseña. Antes no le estaba poniendo la reseña, pero ahora le estoy poniendo más la reseña. Trato de poner también el autor para que mucha gente vaya a la página del autor, eh, porque con esto de los clubes de libros he aprendido a leer libros, como yo expliqué, que nunca en la vida hubiera leído y que jamás me hubiera enterado de esos libros. Pero fueron recomendaciones de diferentes, pues, muchas veces la mayoría de los clubes de libros, como van, es recomendaciones de los diferentes participantes, sea que lo leyeron ya o que se lo recomendaron o que ven páginas de como libros que recomiendan, la lista de los top sellers, cosas así. Y pues entonces estoy poniendo esa información y también yo comparto cosas que están pasando de lectura en Puerto Rico, en los stories y cosas así. ¿Y dónde podemos ver tu viaje de pueblos que estás recorriendo De y, la de Traveler Runner, y que sí. próximamente vas para Nueva York? Sí, ahí pues estamos, ahí yo pongo pues todas las diferentes carreras que estoy haciendo, o eventos, y también pasadas, presentes, todo lo que está pasando en el mundo de running, aquí en Puerto Rico y hasta en otros sitios, y también mi proceso de entrenamiento hacia Nueva York. Sí, eso eh, a mí me encanta ese tipo de contenido porque uno, tomamos ideas, sí, dos, vemos otras perspectivas también y por ejemplo en la de libros, pues ideas de libros que podemos leer y en la de correr, me encanta ese concepto de las sí, carreras que estás haciendo en diferentes pueblos porque mira, yo creo que el año que viene yo voy a hacer esa carrera, así que te felicito exacto. por eso que estás haciendo. Yo te había hablado y quiero que le demos forma porque a mí me gustaría hacer un challenge y que invitemos a todas las personas que están viendo este episodio que vayamos a correr o a caminar un día. Voy Sí, a cuadrar bien esa fecha porque yo creo que podemos hacerlo un día de vía libre en San Juan
pero por lo menos 1 o 2 millas. Así que estén pendientes, Claro que que vamos a sí. coordinar bien. Vamos a ir suavecito, lo Sí, prometo. Vamos a ir suavecito, que es para que lo disfrutemos y para que le empiecen a tomar cariño al running. Y de vez podemos cuadrar también un próximo libro para leer en conjunto. Así que vamos a darle perfecto. forma a esto para que más personas se nos sigan uniendo y compartir lo maravilloso de esta experiencia del running y la lectura. Así que mil Sí. gracias por haber De nada, aceptado estar aquí gracias a conmigo ti. y nos Placer. vemos pronto. Muchísimas gracias. Gracias.